Bienvenidos a Diálogos de Discipulado con Líderes en Ascenso. ¿Listo para transformar tu iglesia? Te ayudaremos a lograr resultados medibles y duraderos. Únete mientras descubrimos conceptos vitales, frecuentemente omitidos, para construir una cultura de discipulado centrada en Cristo. Bienvenidos a Diálogos sobre Discipulado. Soy Mac Johnson, de Ascending Leaders. Me acompaña Teresa Rossi, con casi 25 años en Chapelwood United Methodist. Nos conocimos hace algunos años cuando Chapelwood empezó con el coaching de Ascending Leaders y han realizado 2 evaluaciones a nivel de toda la iglesia. Pero Teresa y yo estamos juntos para profundizar realmente en las escrituras del Nuevo Testamento sobre el discípulo y el discipulado. Bienvenida, Teresa. Gracias. Me da gusto estar aquí. Bueno, empecemos. Con esa palabra, discípulo o discipulado. ¿Y cómo crees que lo presenta el Nuevo Testamento? ¿De qué se trata todo eso? Creo que el discipulado y ser un discípulo de Jesús consiste en ser un verdadero seguidor de Cristo, de contemplarlo en el Nuevo Testamento y escucharlo en oración en tu vida diaria. Y comprometer tu vida a seguirlo como tu modelo, tu guía, tu salvador, tu amigo. Es mucho más que un asentimiento intelectual a un conjunto de creencias. En realidad, se trata de una forma de vida. De hecho, a Jesús lo llamaron y él dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Así que, creo que si pensamos en Jesús como un compañero de confianza para nuestro viaje de toda la vida, eso nos va a ayudar mucho para ser un discípulo de Jesús. Fantástico. Es un muy buen recordatorio de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Ahora, repasemos a los primeros discípulos de Jesús. ¿Qué es lo que sucede ahí? Vemos cosas muy interesantes. ¿Tú qué ves? Bueno, cosas muy interesantes. En la época en que vivió Jesús, los buenos judíos buscaban rabinos a quienes seguir. Así era como funcionaban. Para ser discípulo de Dios, debías tener la guía de un rabino. Así que cuando leemos en los evangelios que Pedro dejó sus redes y siguió a Jesús de inmediato, para nuestra mentalidad occidental eso parece extraño. Pero en su cultura y en su forma de ser un buen judío, era encontrar a alguien a quien seguir. Entonces, si ya estás buscando a alguien a quien seguir, es mucho más fácil decir que sí cuando llega esa invitación. Y entonces, Jesús, cuando comenzó su ministerio, primero fue bautizado por Juan y buscó un grupo de seguidores para que lo acompañaran en esta misión que Dios le había dado. Así que lo vemos buscando. Jesús siempre nos está buscando y siempre está atento a quien puede invitar a ser parte de Dios. Conmigo, la vida que Él quería ofrecerle a la gente. Así que lo vemos andando por ahí. A menudo iba a la sinagoga. A menudo estaba en el mercado, en los pueblos y en el campo. Y Él buscaba a las personas que tenían esa chispa de querer seguirlo. Y lo hizo muy sencillo. Así que una de sus primeras invitaciones es, ven y mira. Y eso parece una invitación de compromiso bajo, ¿no crees? ¿Quieres saber más sobre mí? Ven y mira. Primero invitó a algunos discípulos de Juan, quienes ya seguían a alguien. Y ellos se preguntaban, ¿quién es este? Juan, nuestro líder, acaba de bautizarlo. Y Jesús dice, ¿quieren saber? Vengan y miren. Es la primera invitación, lo que en la iglesia llamamos poner una entrada de bajo umbral. Casi es evangelismo, ¿no? Es evangelístico. Sí. Solo échale un vistazo a Dios. Y ven y míralo al verme a mí. Creo que eso es algo importante de recordar, como que mi fe es genuina. Ven, sígueme. Y esa es la siguiente invitación de Jesús. Si nos vamos a Mateo, capítulo 3, Jesús
Ve a algunos discípulos o a algunos posibles discípulos y les dice, vengan y síganme, y los haré pescadores de personas. Así que hay una invitación a comprometerse más y a realmente poner tu fe en acción. Y les dice, voy a hacer de ustedes algo que todavía no son. Así que los está invitando a un viaje de transformación, de acción y de llevar la fe a su vida real, cotidiana. Y afortunadamente, creo que en la iglesia, en esta siguiente etapa del discipulado, ellos han venido. Y han visto, han observado y luego han tomado la decisión de aceptar esa siguiente invitación de seguir con su vida. Esas son las personas en la iglesia que amamos porque están listas para actuar en su fe. Y puede ser algo hermoso ver a alguien comenzar a decir, sí, voy a servir. Sí, le voy a contar a otras personas lo que estoy viendo en mi vida por la influencia de Jesús. Y los discípulos estaban en esa etapa, viajando con Jesús, viviendo con Jesús. Jesús fue al pueblo de Pedro y sanó a la suegra de Pedro. Ellos empezaban a ver a Jesús hacer lo que Jesús hace, que es dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, ayudar a los cojos a caminar y a los ciegos a ver. Ellos estaban viendo a Jesús en acción y luego empezaban, de a poco, a asumir un poco de responsabilidad en esto y a involucrarse ellos mismos. Así es como podríamos caracterizar, según el Nuevo Testamento, la primera y segunda etapa del discipulado. Etapa 2. Ven y sígueme. Aprenden. Están aprendiendo mucho sobre Jesús. Como discípulos, en este camino aprendemos mucho, pero nos damos cuenta de que todavía falta mucho por aprender. Y a veces esto dura décadas tratando de aprender. Y aún así, hay más en los evangelios, ¿verdad? Cuéntanos sobre ese más. Bueno, ese más llevaría a una persona de aprender sobre Jesús, aprender sobre las enseñanzas de Jesús, aprender sobre los métodos de Jesús. Y el tener ese impulso o llamado sincero en el interior de uno mismo para estar más con Jesús y ser más como Jesús, volviéndose más como Cristo. Todos nosotros fuimos creados, desde el momento en que nacemos, a la imagen de Dios. Nuestro llamado en este camino de discipulado es vivir en esa imagen cada vez más en nuestro proceso de transformación, crecimiento y santificación. Muchas iglesias y denominaciones lo llaman distinto, pero queremos estar realmente con Jesús para ser como Jesús. Nada de este crecimiento en Cristo, la comunión con Cristo, es para nuestro propio beneficio. Ya sabes, es por el bien del mundo. Es por amor. Es por el bien de representar a Cristo. Pablo usa la expresión ser embajador de Cristo para que realmente podamos representar a Dios y al reino de Dios en este mundo que lo necesita tanto. Sí. Entonces, vemos que las personas en esa etapa de estar conmigo pueden avanzar. Además de participar en la adoración en su iglesia, además de estar en un estudio bíblico y tal vez en un rol de servicio, de alguna manera pueden encontrarse queriendo pasar más tiempo en oración, pasar más tiempo en soledad, pasar más tiempo en silencio, en la naturaleza, simplemente absorbiendo la bondad de Dios de maneras que no son necesariamente las formas prescritas por la iglesia. Y eso está muy bien, porque tu fe es real. Es bastante portátil en ese momento. Tú sabes, no dependes tanto de estar en un lugar, en un espacio, en un ambiente de aprendizaje occidental. Tú
Tú puedes estar en la escuela de tu hijo, puedes estar en la casa de tus suegros por una semana, puedes estar de vacaciones. Y siempre estás sintiendo la cercanía de Dios en esa etapa. Entonces entiendo que esa etapa es sobre la intimidad con Cristo. Así es. Dicen que muchos tienen una relación personal con Cristo, pero no una íntima. Esa es la tercera etapa, llegar a eso que mencionas, ese ven y quédate conmigo, esa cercanía. Sí, Te forma mucho más a la imagen de Cristo en lo que haces. ¿Hay algo más después de eso? pues sí, existe. Y es algo que creo que los que hemos seguido a Cristo durante bastante tiempo, como tú y yo, y no depende de la edad, no creo. Puede que dependa un poco de la experiencia vital, pero es entonces cuando una persona se centraría por completo en eso. Tus momentos de vigilia, desde tus primeros instantes al despertar hasta tus últimos momentos al dormir, estarían dedicados a estar con Jesús. No es que lo hayas dejado todo de lado. No. De hecho, estando con Jesús en esa etapa tan íntima de permanecer en mí, Jesús les da esto a los discípulos. Esto lo vemos en Juan 15, donde Jesús dice, permaneced en mí, y da la parábola o el ejemplo de la vid y los sarmientos. Así pues, la vid y sus ramas están conectadas todo el tiempo, a menos que algo las separe, como podría ocurrir si un viticultor cortara una rama a propósito. Pero en su estado natural, esa rama sigue conectada a la vid. Así crece. Así da uvas o el fruto que produzca. Entonces, eso sería una actividad sobrenatural del Espíritu de Dios. Pero es algo muy natural en el mundo natural. Demos ejemplos de esto todo el tiempo, de estar tan conectados a la fuente que Él, ¿cómo se dice? Dice en el Salmo 1 que su hoja no se marchita, que en todo lo que hace prospera, como árbol plantado junto a los ríos que nunca pierde sus hojas estando en temporada o fuera de ella. Hay muchísimas imágenes bíblicas sobre eso. Permanezcan en mí, moren en mí. Y otra cosa que me gustaría señalar es que Jesús da esta enseñanza cuando está frente a la cruz. Él está cerca del final de su vida terrenal y sabe lo que viene tanto para él como para los discípulos. Ellos van a enfrentar dificultades y esa necesidad de estar conectados cuando la vida nos lanza sus desafíos es tan importante y tan vital para los cristianos. La vida se va a poner difícil. Mantente conectado a Jesús y Jesús te ayudará a superar cualquier cosa que la vida te depare. Y Él está contigo, como lo promete una y otra vez en las Escrituras, y te ayuda a superar esos momentos difíciles. Y en realidad, no es simplemente para tu consuelo, sino para que seas un embajador más profundo de Él. Así es. Serás consolado. Serás consolado, y a veces es para que tú puedas consolar a otros. Exacto. Sí. No en crisis. Allí solo toca aferrarse a Jesús. Pero al enfrentar los desafíos de la vida, tras ver la fidelidad de Dios, podemos proclamarla. Con fe, ya podemos ser nosotros quienes inviten. Me da gusto que mencionaras la etapa de está conmigo y la etapa de permanece en mí. Porque muy seguido la gente piensa en el discipulado solo como ven y sígueme. Sin embargo, cuando Jesús trabajó con sus discípulos, había mucho más, ya sabes, en esas etapas. ¿Hay algo más que nos puedas decir sobre esa última etapa de permanece en mí? Que realmente pueda ayudar a la gente. Yo sé que quiero ser más afín. Muchos oyentes querrán estar ahí. Y sin embargo, cuando uno investiga con las iglesias, realmente hay muy poca gente en esa etapa. ¿Cómo es posible? ¿Qué podemos decir que pueda ayudar a la gente a llegar a esa etapa? Tengo un amigo que me dijo que, bueno,
horas más de lo que crees. Es muy alentador. Creo que necesitamos mirar hacia nuestro interior y estar dispuestos a reconocer el fruto que existe. Hay fruto en nuestras vidas. Y tal vez sea cuestión de humildad, ¿sabes? O de pensar, no me parezco tanto a Cristo. Pero ¿sabes qué? ¿Eres más amable de lo que eras hace un año? ¿Eres más paciente de lo que eras hace un año? ¿Tienes una visión más enfocada hacia los demás? ¿Cuál es el fruto en estas 4 relaciones clave en tu vida? ¿Cuál es el fruto? Tienes el deseo de orar y pasar más tiempo con Dios, así que tienes tu relación con Dios. ¿Qué percibes en ti mismo? ¿Te sientes atraído a pasar más tiempo con Dios? ¿Cómo está tu relación con otras personas? Como mencioné, ¿el fruto del Espíritu está creciendo y floreciendo en tu vida? Para que eso afecte tus relaciones en tu familia con personas que son problemáticos, ya sabes, tanto con la gente fácil como con la gente difícil. ¿Y cómo te relacionas con el mundo de Dios? ¿Cómo administras los dones que Dios te ha dado, los dones financieros y el don de tu hogar, tu lugar de trabajo, tu entorno? ¿Sabes cómo te va con el mundo de Dios? Y luego está esa relación con nosotros mismos. ¿Sabes cómo es tu diálogo interno? Y creo que hay personas que están tan cerca de avanzar por las etapas, si se permitieran ver esto como la maravillosa y vivificante aventura que es. No hay nada que temer al acercarse más a Dios. Solo trae cosas buenas. Tanta bondad surge de Él. Así que yo diría, anímate, sabes, y date el espacio para reconocer, sí, estoy creciendo en Cristo. Sí. Bien. Al pensar en los discípulos, el primero que recordamos es Pedro. Sí. Ya sabes, el exuberante Pedro que salta del barco. Pedro, ¿cómo ves estas 4 etapas en su vida? Bueno, Pedro conmueve mi corazón. Él es entusiasta desde el principio. Su hermano fue de los primeros a quienes Jesús les dijo, ven y ve. Andrés hizo eso y se lo contó a Pedro. Qué divertido estar en una familia como la de estos hermanos. Él siempre tiene entusiasmo y está dispuesto. Creo que es Pedro quien soltó su red. Sabes, es conocido por ser impulsivo, un verdadero hacedor, una persona orientada a la acción. Así que verlo avanzar en su camino con Jesús siempre es bastante emocionante. Eventualmente llegó a formar parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús junto con Juan. Y así, a medida que avanzaba en su relación con Jesús, pudo presenciar momentos cada vez más emocionantes. Él estuvo presente en la transfiguración. Sabes, sin embargo, por su impulsividad, por su falta de autocontrol a veces, con su lengua o sus acciones, también lo vemos luchar y tropezar. Creo que, en el Nuevo Testamento, vemos a Pedro avanzando por las distintas etapas, no de forma lineal. Y nosotros somos así también. Justo cuando piensas, estoy muy cerca de Dios, y mañana le diré algo de lo que me arrepentiré a alguien cercano a mí a quien quiero. Pedro, no estoy hablando de la vida de Pedro en como se presenta linealmente en el Nuevo Testamento. Se dio cuenta de que tuvo un gran cambio. Caminaba junto a Jesús con los discípulos y Jesús los detuvo. Él dijo, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro fue el primer discípulo en decir, tú eres el Mesías. Él reconoció a Jesús como el Mesías, verbalmente y con sinceridad y pura y verdaderamente. Sin embargo, ya sabes, en los siguientes versículos Jesús lo reprende.
por meterse donde no debía. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Así que habla de un cambio radical de etapas justo ahí. Ya sabes, en su vida. Pero luego, cuando Pedro está en la crucifixión y niega a Jesús en el patio donde estaba retenido, quería estar cerca de Jesús. Lo seguía siempre. Los discípulos se escondían. Aquí viene Pedro otra vez. Él está ahí afuera. Él está arriesgando su cuerpo, poniéndose en riesgo por Cristo porque pudo haber sido arrestado. Y aún así, en ese momento, cuando quiere estar con Jesús, no puede soportar la presión de la gente que lo cuestiona y niega a Cristo. Así que, Pedro es un caso muy interesante para todos nosotros que queremos estar con Jesús, pero no siempre vivimos a la altura de ese llamado. Creo que la historia más hermosa de Pedro en los Evangelios, o sea, caray, lee Hechos. De verdad se crece ante la situación, inicia la iglesia y sana a la gente. Y realmente está siendo como Jesús en esas situaciones. Creo que todo surgió en las apariciones de Jesús después de su resurrección al aparecerse a sus discípulos. Mientras pescaban, Pedro lo ve en la orilla. Jesús simplemente les prepara el desayuno para platicar y estar con ellos. Pedro lo ve de lejos. En ese momento salta del bote y nada a la orilla. ¿Y qué le dice Jesús? Él le dice, alimenta a mis ovejas. ¿Me amas? Y al darle a Pedro esa oportunidad de expresar su amor por Jesús, su disposición de alimentar a las ovejas y de escuchar una palabra de perdón de parte de Jesús. Sobre la negación que acababa de suceder, creo que eso lanzó a Pedro a un lugar real de seguridad en esa etapa de permanecer en mí. Sí, sí. Parece que entonces él experimenta la promesa de Jesús. ¿Qué? Estoy contigo, ya sabes, y lo que describiste en Hechos. Y ese es un lugar bastante increíble para estar, en esa etapa de permanecer en mí, y realmente parece que él estaba ahí. Pero acabas de mencionar el libro de los Hechos. Otro apóstol, él no era parte de los primeros 12, pero Jesús se le apareció, ya sabes, mientras viajaba por un camino, fue Pablo. Así es. Pablo habla de estas 4 etapas en sus epístolas del Nuevo Testamento, pero distintamente. Cuéntanos cómo ves esto en Pablo. Bueno, Pablo usa la imagen del desarrollo humano. Y creo que nosotros también queremos hacer eso. Sabes, creo que es algo muy natural en lo que pensamos. Quizás sea por Pablo y nuestra lectura de las epístolas. Pero hablamos de comportamientos infantiles. Luego pasamos por la adolescencia y la juventud y demás. Así que Pablo utiliza esto para hablar de cómo se preocupa por sus seguidores. Es decir, Pablo tenía seguidores. Él tenía iglesias. Tenía personas a las que animaba en la fe. Y dice que él mismo los trató como una madre lactante cuida a su hijo. Y luego habla de cómo lidia con ellos como padre con sus propios hijos. Así que vemos que, ya sabes, un niño un poco más grande todavía necesita esa disciplina ahí. Eso la guía de un padre terrenal. Todo esto se encuentra en Primera de Tesalonicenses. Es una lectura rápida. Es una excelente manera de ver cómo Pablo expone sus ideas sobre el discipulado y el seguimiento. Y luego habla de Timoteo ahí, y hay otros lugares en las epístolas donde se menciona a Timoteo. Timoteo era un joven que llegó a la fe, como muchos de nosotros, a través de la fe de sus padres. Y él tuvo un llamado en su vida desde muy joven. Se convirtió en aprendiz de Pablo. Así que Pablo lo anima como a un joven. Pablo no tenía miedo de decir, sé como yo, imítame. Era su manera de decir, imita a Cristo. Nos parece un poco raro. Sé como yo. Sé como yo. Parece un poco arrogante. Pero Pablo estaba tan firmemente arraigado en su propio camino de discipulado que podía decir eso con confianza. Entonces,
Él guía a Timoteo. Y luego, más adelante, llama a los tesalonicenses mis hermanos y hermanas una y otra vez. Así que eso es un hermano. Esa es una relación de iguales, no como un padre espiritual que les está enseñando cómo hacer las cosas. Pero estamos juntos en esto. Estamos uno al lado del otro. Unimos fuerzas para traer el reino de Dios. Aquí en Tesalónica. Ese es el viaje con el que lo compara Pablo. Interesante. Seguimos viendo esas 4 etapas, solo que con un modelo más evolutivo. Hemos abarcado mucho terreno en el Nuevo Testamento, los Evangelios y las epístolas. ¿Qué crees que la gente debería llevarse de esto? ¿Cuáles son algunos puntos clave que deberían recordar? ¿Cómo resumirías todo esto? Bueno, creo que lo más importante que podemos sacar es que hay 4 etapas principales del discipulado. Puedes nombrarlas de varias formas. Algo valioso que aprendí al trabajar con Ascending Leaders es que cuando una iglesia inicia una mentoría con ellos, la iglesia decide cómo presentarlo a su congregación. Por ejemplo, en nuestra iglesia, en lugar de llamar a la 4ª etapa, permanece en mí, nosotros la llamamos habita en mí. Nosotros usamos ven y verás, ven y sígueme, quédate conmigo y habita en mí. Habita conmigo. Así que son las mismas ideas en 4 etapas. Otras enseñanzas cristianas excelentes que se extienden a 6 etapas. Podríamos hablar sobre la pared. Una persona pasa por algunas de las etapas críticas de un discípulo. Creo que es importante recordarlo cuando estás en esa situación. Simplemente vive tu propia vida. Sé indulgente contigo mismo. No estoy donde quiero estar, pero aún me queda mucho por recorrer en mi camino como cristiana. Ser cristiano no es algo que se hace una sola vez. Es un seguimiento de Jesús para toda la vida que es sumamente emocionante y gratificante. Fantástico. Me encanta su parte. Son 4 etapas y todas valen. Una enseñanza de mi amigo Bob Johnson. Él suele decir que, al criar hijos, uno no piensa, ojalá este niño creciera y fuera adolescente. O, ojalá este adolescente ya fuera un adulto joven. Ya sabes, no omites etapas. Todo cuenta. Es darnos gracia a todos. Ayuda a entender que un hermano cristiano tal vez veamos que tropieza o tiene un comportamiento que nos molesta y, sin embargo, simplemente no es tan maduro en su relación con Cristo todavía. No significa que no vaya a quedar allí. Verdad. Nosotros como ministro de discipulado en la iglesia, sabemos que ver el potencial de cada persona es muy importante. Y en nuestras familias, ver el potencial de cada persona es igual de importante. Y podemos llevar esa actitud amorosa sobre lo que les espera en su caminar con Cristo a todas esas situaciones, si entendemos las etapas. Sí, bueno, esto está genial. ¿Hay algo más? ¿Dónde quieres añadir algo? Bueno, creo que también en la iglesia. Entender las etapas ayuda a que las iglesias diseñen oportunidades de crecimiento para las personas. Sí, Nuestro pastor dice cosas que me impactan, luego lo hablamos y nos reímos de eso. Él dice, algunos de ustedes están en demasiados estudios bíblicos. Sabes, el reunir conocimiento sobre la fe, sobre Cristo, sobre Dios, es útil, pero no es el fin. Es un medio para un fin. Así que cualquiera de estas oportunidades de crecimiento que ofrecen nuestras iglesias. Una adoración fabulosa, estudios bíblicos que te motivan, oportunidades de servicio que nos sacan a convivir con personas que necesitan ayuda. Tenemos que saber, como discípulos, ¿qué necesito en este momento de mi vida para acercarme más a Cristo? Y casi necesitamos ser consumidores sabios de las oportunidades cristianas.
Tal vez quiero estar con mis amigos en el mismo estudio bíblico en el que he estado durante 30 años. ¿Pero es esa la mejor manera de aprovechar mi tiempo en esta etapa de mi vida? Quizá quedarme en casa en quietud, silencio y soledad sea lo que necesito en este momento de mi vida. A veces lo difícil es lo necesario. Sí, es difícil dejar algo que te ha enriquecido tanto en otra etapa de tu vida. Y desde el punto de vista de la Iglesia, también nos frustra un poco el hecho de que no veamos a la gente con tanta frecuencia. Podemos exclamar, oh, dejaron el estudio bíblico. No debemos usar ese lenguaje. Ellos están siguiendo con el llamado de Dios para este momento de sus vidas. Necesitaban algo diferente. Es interesante. A estos primeros discípulos, Jesús los trató de manera diferente en cada etapa. Buscan lo propio según su etapa. Bien. ¿Recuerdas cuando envió a los 72? Les dijo, sin bolsa ni sandalias extras. Él los estaba desafiando. Y lo necesitaban. Para experimentar y para ver lo que Dios podría hacer a través de ellos sin Jesús a su lado. Me encanta ese ejemplo porque a veces la gente necesita un empujón. Sí, toca esforzarnos. Gracias por hablar de discipulado en Nuevo Testamento. Ha sido muy interesante, muy esclarecedor, muy útil. Gracias por acompañarnos hoy. Oh, el gusto es mío. Y gracias a todos los que se unieron a nosotros para este diálogo sobre el discipulado. Y no solo hablemos de discipulado, sino que hagamos algo. Actuemos hoy. Ve a ascendingleaders.org para conocer cómo nuestros coaches pueden ayudar a tu iglesia, o síguenos en YouTube o Vimeo para más diálogos sobre discipulado. Tómenos acción y demos un paso para mejorar el discipulado en la iglesia. Que tengas un excelente día.